Hola chicas, soy Janet. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en una increíble prenda creada por ti misma. Hoy les traigo algo que me habían estado pidiendo muchísimo y es esta hermosa falda en talla mediana para adultos, aunque la podemos adaptar a cualquier tamaño. Para esta necesitamos aproximadamente 150 gramos de lana número 3 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar, vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos una cadena de 126 puntos, que es múltiplo de 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así hasta completar el tamaño. Cuando la tengamos lista, yo les voy a mostrar con una más pequeña, pero deben de tejer el largo total. Nos vamos a asegurar de que la cadena esté bien derecha. La vamos a unir en el primer punto con un punto deslizado para cerrar el aro. Levantamos 3 cadenas que pertenecen al primer punto alto. Nos pasamos a la siguiente en la base y comenzamos a hacer puntos altos. Pasamos por 2, cerramos. Vamos a la siguiente cadena en la base, sacamos hebras, tiramos un poquito, pasamos por 2 y cerramos. Siguiente, sacamos, pasamos por 2, cerramos. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo alrededor de la cadena, un punto alto, hasta que lleguemos al final de la tira. Una vez llegamos al final, completamos los 120 puntos. Ahora vamos a unir en la tercera cadena donde comenzamos con el punto deslizado. De aquí en adelante vamos a repetir solamente lo mismo que tenemos. Estiramos hacia el hilo, tomamos ese primer punto en relieve por el frente. Pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el primero en relieve por el frente. Ahora el siguiente lo hacemos en relieve por detrás. Sacamos hebra, estiramos para que nos quede un poquito flojo, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos un punto en relieve por el frente, metemos así el gancho y nos queda en el frente del gancho. Sacamos hebra, estiramos un poco, pasamos por 2 y cerramos. El otro en relieve por detrás, metemos así y esta vez nos queda en la parte de atrás. Y hacemos el punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta que lleguemos al final. Un punto en relieve por el frente y un punto en relieve por detrás. Y nos va quedando el punto elástico. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, comenzamos con el punto en relieve por el frente y terminamos con el punto en relieve por detrás. Ahora volvemos a unir justo encima de ese punto con un punto deslizado. Yo voy a hacer una vuelta más porque quiero que me quede un poquito más ancho o grueso el elástico. Si ustedes lo quieren dejar así de delgado, también lo pueden hacer. Estiramos hebra, hacemos lazada. Ese punto que está en relieve por el frente lo mantenemos en relieve por el frente. No va a cambiar nada en las vueltas que necesitemos, solamente repetir los puntos tal y como están. Relieve en el frente, el siguiente es relieve por detrás, el que le sigue es relieve por el frente y el siguiente relieve por detrás. Esto es todo lo que vamos a hacer. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con el punto deslizado. Una vez llegamos al final de la vuelta número 3, terminamos con el punto en relieve por detrás porque empezamos con el relieve por el frente. Lo vamos a unir en el primero con un punto deslizado y esta tira mide aproximadamente unos 4 centímetros para que lo tengan en cuenta si la quieren más ancha o más delgada. Ahora levantamos 3 cadenas, contamos 1 y 2 en la base, en el punto número 3 hacemos un punto alto. Hacemos una cadena de separación, en el siguiente en la base hacemos otro punto alto. 2 cadenas de separación en el mismo lugar, otro punto alto para formar una V, una cadena de separación,
siguiente, un punto alto, 3 cadenas, saltamos 2 en la base y en el punto número 3 hacemos un punto bajo. Así nos queda. 4, separamos por 2, punto alto separado por una cadena, siguiente, un punto alto, 2 cadenas y un punto alto en el mismo espacio, cadena de separación, en el siguiente punto alto y luego 3. Ahora volvemos 1, 2, 3 cadenas, hacemos lazada, saltamos 1, 2, en el punto número 3 repetimos punto alto, cadena de separación, siguiente, punto alto, 2 cadenas, en el mismo lugar, punto alto, cadena, siguiente, punto alto, y ahora 3 cadenas, 1, 2 y en el punto número 3, punto bajo. Segundo motivo, les voy a explicar uno más para que no se confundan. Volvemos a subir 3 cadenas, saltamos 1 y 2, punto alto, separado por una cadena, en el siguiente en la base, punto alto, 2 cadenas y en el mismo lugar, punto alto, cadena de separación, siguiente en la base, punto alto, 3 cadenas, saltamos 1 y 2 en la base y en el número 3, punto bajo. Esto es todo hasta dar la vuelta. Terminamos el último motivo con las 3 cadenas. No sé qué me pasó, chicas, pero me faltó un punto. Pero como pueden ver, ni se nota. Miren, tuve que corregirlo en este lugar antes de terminar. No sé si conté mal, pero me faltó un punto. Pero para que vean que siempre se puede arreglar, miren, el espacio se ve prácticamente igual. Terminamos con las 3 cadenas, unimos ahí con el punto deslizado. Ahora nos vamos a deslizar hasta donde están las cadenas de separación. Nos deslizamos todos los puntos hasta que lleguemos a donde está la cadena de separación. Ahí hacemos 3 cadenas que significan un punto alto y en ese mismo lugar otro punto alto. En el siguiente espacio hacemos 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas en el mismo lugar, 2 puntos altos. Y en la siguiente cadena de separación, otros 2 puntos altos. Así es como se ve. 2 puntos altos en la primera cadena, 2 puntos, 2 cadenas y 2 puntos en el centro y 2 puntos en el siguiente. Ahora solamente hacemos lazada y nos pasamos al siguiente. Hacemos exactamente lo mismo. 1 y 2 puntos altos. En el centro, 1, 2 puntos altos, 2 cadenas, en el mismo lugar 2 puntos altos, en la siguiente cadena de separación otros 2 puntos altos. Así nos queda el segundo. Volvemos al tercero. En las cadenas de separación no se vayan a confundir donde está el abanico, no en estas cadenas. Un punto alto y 2 puntos altos. En el centro, 1 y 2 puntos altos. 2 cadenas en ese mismo lugar, 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. Así vamos a continuar toda esta línea hasta que lleguemos al final.
Llegamos al final, a la última vuelta, unimos en el 1, 2, 3, cadena número 3 con punto deslizado para cerrar esa vuelta. Ahora volvemos a levantar 1, 2, 3 cadenas, vamos al centro y hacemos un punto alto, una cadena, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto, una cadena de separación y un punto alto. Es lo que hicimos en esta parte de abajo, nada más que todos los hacemos en el mismo espacio. Un punto, una cadena, un punto, 2 cadenas y un punto, una cadena y un punto. Ahora hacemos 3 y las unimos en el centro con punto bajo. Miren, exactamente igual al que teníamos en la parte de abajo. Volvemos nuevamente, subimos con 3 cadenas, nos vamos directo al centro, hacemos un punto alto, una cadena, punto alto, 2 cadenas, punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. 3 cadenas, cerramos en el centro de los 2 abanicos con un punto bajo, 3 cadenas, vamos nuevamente al centro del abanico, punto alto, cadena, punto alto, 2 cadenas, punto alto, una cadena y en el mismo lugar un punto alto. Esto es todo lo que vamos a repetir hasta llegar al final. Cuando lleguemos al final terminamos con las 3 cadenas, el punto bajo, o pueden hacer en este punto deslizado porque nos vamos a deslizar nuevamente hasta las cadenas de separación. Ya de aquí en adelante vamos a hacer una vuelta como esta que tiene 8 puntos y una vuelta como esta que tiene 4 puntos. Llegamos ahora, nos deslizamos para no tener que cortar la hebra. Nos vamos deslizando así punto por punto hasta que estemos en el centro de la cadena de separación. Ahora volvemos 1, 2, 3 y ahí mismo un segundo punto. Nos pasamos al centro, hacemos 1 y 2 puntos. 2 cadenas en el mismo lugar, 2 puntos. Y donde están las cadenas de separación, otros 2 puntos. Y aquí volvemos a tener esta línea. Se trata de 2 vueltas, una así con 4 puntos y una con 8. En esta solamente hacemos lazada y nos pasamos directamente a donde está el primer punto. Hacemos 1 y 2. En el espacio del centro, 1 y 2. 2 cadenas en el mismo lugar, 2 puntos altos y en el siguiente espacio otros 2 puntos altos. Así vamos a completar toda la vuelta. Después de esa volvemos a hacer lo que hicimos en esta, nos pasamos al centro y hacemos un punto, una cadena y un punto, 2 cadenas, un punto, una cadena y un punto. Y las vamos a estar separando igual por las 3 cadenas que unimos con el punto deslizado. Esto lo vamos a repetir hasta que lleguemos a alcanzar el largo deseado. Ahora sí las dejo, mis chicas, y regresamos cuando esté completa. Una vez alcanzamos el largo deseado, unimos con el punto deslizado. Yo lo terminé con la vuelta que tenemos los 8 puntos.
hacemos ahí el nudo y el hilo lo vamos a esconder en la parte de atrás de las cadenas. Lo pasamos así un par de veces y luego por detrás de las cadenas para no cortarlo muy pegado al nudo. Ahora sí, ya lo podemos cortar. Aquí tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 vueltas en total. Y les voy a medir el largo para que tengan una idea. Esto mide aproximadamente unos 49 centímetros de largo. Y el ancho, unos 47. Si la quieren más larga y más ancha, lo que tienen que hacer es tejer más vueltas desde el inicio. Ahora yo les voy a tejer una cadena, que ya la tengo lista, para ajustar la cintura, aunque también pueden utilizar una cinta, una aguja para pasarlo y que sea mucho más rápido y fácil. Tenemos 3 vueltas de punto elástico, le vamos a calcular más o menos el centro y luego lo vamos a ir pasando por todos los puntos que están en relieve por el frente en la vuelta al centro. Vamos a pasar todo el cordón hasta que lleguemos a este lado para amarrar. Una vez ya tenemos aquí la cadena lista, solamente hacemos un nudo y es lo que nos da la oportunidad de reducir la cintura al tamaño que querramos. Hacemos un lacito y listo, ya la podemos utilizar. Déjenme en los comentarios qué les pareció este trabajo. Si les gustó, apóyenme con un like y no olviden suscribirse para ver el próximo proyecto.